Buenas tardes a todos. Les pido disculpas porque yo suelo subir al link 15, 20 minutos antes y hoy ha sido igual, pero no me he dado cuenta que había quedado oculto el link en la plataforma. Así que cuando vi que no estaban entrando normalmente, revisé el link y me di cuenta que estaba oculto. Así que, bueno, por eso vamos a esperar un poquitito, unos minutitos, porque el link recién en menos de 3 minutos ha estado disponible. Bueno, buenas tardes de nuevo para los que han llegado, digamos, hace un ratito han entrado. Hoy vamos a ver el tema que se llama objeto de las relaciones jurídicas. Y el objeto de las relaciones jurídicas son las cosas. ¿Cómo definirían ustedes una cosa? A ver, algún valiente que se juegue. Dice algo que no es un sujeto, me dice Germán. Leo Romano me dice algo tangible. Y nos estamos acercando más. Lo otro también está cerca, pero un poquito más lejos. Algo que tiene existencia, un poquito más abstracto. A ver, Boris. Bien, la definición de cosas en el nuevo Código Civil y Comercial, por alguna razón no la pone explícitamente, pero para que tomemos los conceptos, en el antiguo Código Civil definía las cosas como objetos materiales susceptibles de tener un valor económico. Me parece una definición bastante acertada para tomar el concepto. Simplemente el nuevo Código Civil y Comercial dice los bienes materiales se llaman cosas. De los elementos que constituían la definición en el Código Civil, que eran dos, materialidad y susceptible de tener un valor económico, el nuevo Código Civil y Comercial solo rescata la materialidad. De todas maneras, siempre las cosas van a ser las que sean objeto de las relaciones jurídicas, aquellas que sean susceptibles de tener un valor económico. Bien, vamos a ver ahora cómo las podemos estudiar a las cosas, clasificar para un mejor entendimiento y comprensión de las mismas. Bien, vamos a ir leyendo la clasificación general y después vamos a ir una por una definiéndola y dando algunos ejemplos para que se entienda. La podemos clasificar según su naturaleza. Ricardo, ¿Sí? disculpa, ¿qué vas a hacer presentación? ¿No se está viendo la presentación? No, yo al menos no la veo. Perfecto. Entonces ha habido otro problemita acá. No, no se está viendo. Ya lo soluciono.
¿Ahora se ven? Sí, ahora se ve. Sí. No, yo lo había compartido en un principio y había hecho una prueba y se veía bien, pero por ahí a veces se desengancha. No sé por qué lo hace el Meet. No lo hace muy seguido, pero bueno. La pregunta era qué es una cosa. Ya hemos definido lo que es la cosa según las dos definiciones. Una que ya no está en vigencia y la actual, que es los bienes materiales, se llaman cosas. Entonces tiene ese elemento de materialidad y por supuesto, por más que no esté explícitamente en el nuevo Código Civil y Comercial, también hay un valor económico implícito dentro de las cosas. Les decía que en esta larga lista de clasificación de las cosas según su naturaleza, yo voy a leer la lista y después vamos a ir trabajando una por una y definiéndola con algunos ejemplos para que se entienda. Podemos clasificarla en muebles, inmuebles, cosas fungibles, infungibles, consumibles, no consumibles, divisibles, no divisibles, frutos, productos principales y accesorios. Esa sería una de las listas. ¿Por qué esta clasificación? Esta clasificación tiene, sobre todo, digamos, una importancia más que nada didáctica para que ustedes entiendan el concepto, digamos, de la clasificación de cada una y después van a ver los impactos que puede tener cuando estas cosas con determinadas características forman parte del objeto de una prestación o de un contrato. Va a ver cómo esa clasificación los va a ayudar a entender los alcances que va a tener el contrato. Cosas muebles. Se definen cosas muebles aquellas que las podemos desplazar por sí mismas por una fuerza externa. O sea, algo que lo podemos mover, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo de cosas que se puedan mover por sí mismas o por una fuerza externa. Y ahí tenemos varias cosas que se pueden mover por sí misma una y las otras las movemos por una fuerza externa, ¿sí? Presten atención, en algunos de estos dibujitos lo van a ver después, algunas de estas imágenes, en otro lugar, y vamos a ver que quizás tienen otras clasificaciones a pesar de ser la misma imagen, ¿no? Bien, entonces, así clasificamos las cosas muebles, aquellas que se pueden desplazar por sí mismas por una fuerza externa. Bien, ahora vamos a ver los inmuebles. Vamos a tener aquí una subclasificación, las vamos a ir viendo una por una. Son inmuebles por naturaleza, ¿sí? El suelo, las cosas incorporadas a él de manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. O sea, si alguien hace 400 años cavó un pozo y enterró una vasija con monedas de oro, eso no sería parte del inmueble porque ha sido producto de la mano del hombre. Pero sí podría ser algún mineral que estuviese debajo del suelo de manera natural. Vamos viendo con algunas imágenes para que vayamos. Acá tenemos dos imágenes, un suelo que está, digamos, simplemente con hierba, con pasto, como le quieran llamar ustedes, y en este caso tenemos un plus porque hay todo un bosque de árboles que podrían acrecentar enormemente el valor del inmueble por la madera, digamos, que producen. Pero independientemente de que tenga o no tenga, digamos, algo plantado, el hecho de que está de manera orgánica, sin la intervención del hombre, se puede considerar un inmueble por naturaleza. Bien, habría otra forma en que una cosa que no es naturalmente inmueble se vuelva inmueble por una accesión física, o sea, porque está adherida a una cosa inmueble de una manera permanente a perpetuidad. No estamos hablando del infinito, pero sí estamos hablando de un tiempo razonablemente prolongado. No es que la pongo un momento y la retiro, simplemente que está puesta ahí por un tiempo largo. Veamos algunos ejemplos y quizás con las imágenes lo puedan entender mejor. Acá tenemos una casa. La casa no estaba en el terreno, alguien la puso y la puso a la casa de manera
de que esté permanentemente adherida al suelo. Si bien la perpetuidad no va a ser para el infinito, pero sí va a ser por lo menos para la vida útil de una casa, que se puede contar en 50. Si vamos al casco viejo de la ciudad, hay casas de 100 años y más, o sea que tienen un tiempo prolongado de permanencia. Pregunta, ¿ustedes ven algo acá que hayamos visto en otra definición anterior de cosa? Me dice Germán la ventana, Juan Carlos también la ventana, la ventana. Bien. La ventana, en un caso que estaba en el corralón, para la venta, puedo ir a Lisi o al corralón Salta, donde sea, y hay un montón de ventanas para elegir. Estamos en presencia de una cosa mueble porque la podemos trasladar. En cambio acá ha sido amurada, adherida, hay una adhesión al inmueble con el mismo carácter de perpetuidad que tenía el inmueble. Por lo tanto, adquiere esa naturaleza, la cosa en un momento dado era mueble, pasa a ser inmueble por accesión. Y de hecho, muchos de los elementos que componen la casa, antes eran muebles. El ladrillo, al momento de comprarlo en el corralón, también era un mueble. El cemento, la arena, la cal, todos esos eran muebles que al momento de incorporarse al inmueble por accesión, se convierten en inmuebles cuando antes eran muebles. ¿Se entiende el concepto? Me pregunta Germán, si yo vendo una casa, ¿no me podría llevar las ventanas? No, si estás vendiendo un inmueble, el inmueble se va a entender, el terreno más la casa que esté con todo lo adherido, digamos, permanentemente. Las sillas, que no están adheridas, el juego del living y demás, podés pactar que lo vendas junto con la casa o no. Las cosas que están adheridas y forman parte de la casa, están formando parte del inmueble. Ahora, si nosotros decimos, esta casa ya está muy vieja y no tiene otro valor que demolerla, al momento de demoler la casa, dejará de ser un inmueble por accesión y se va a convertir en muchos muebles. Habrá ladrillos recuperados, ventanas, puertas, inodoros, lo que sea, madera, tejas. Entonces todo eso que era parte de un inmueble volverá a ser mueble y estará en la empresa que los demuele, que los vende por menor precio a veces por mayor precio, porque por ahí las maderas recuperadas de casas antiguas son de muy, muy buena calidad, como por ejemplo la pinotea, que tiene un valor superior a las maderas que podemos conseguir normalmente. O sea que no siempre lo de demolición va a ser mucho más barato, pero sí el hecho que pasan de ser un inmueble a ser un mueble porque ya dejan de tener esa accesión física con el inmueble. ¿Está claro hasta acá? ¿Seguimos? Perfecto. Bien. Bueno, simplemente es tomar, digamos, la accesión natural, que sería el bosque ese que yo les mostraba de, no sé si serían pinos o qué eran, no lo alcancé a distinguir bien. Bueno, esos son de manera natural, están adheridos al suelo y forman parte de un inmueble por accesión natural. La accesión ha sido natural porque ha crecido espontáneamente ese bosque ahí, es un bosque autóctono. Bien, ahora vamos a definir las cosas fungibles e infungibles, o no fungibles, como le guste. Definimos cosas fungibles, aquellas que todo individuo de una especie equivale a otro individuo de la misma especie y que puede sustituirse una por otra de la misma calidad e igual cantidad. Algo que tenga fungibilidad es algo que yo puedo reemplazar una cosa por otra porque tienen características idénticas, funcionalidades idénticas una a la otra. Independientemente que puedan tener algún rasgo que las identifique. Por ejemplo, un billete de 1000 pesos tiene un número de serie, pero a los efectos de ¿para qué sirve el billete? Yo lo puedo reemplazar exactamente por otro billete de 1000 pesos
y es exactamente lo mismo. Por más que ese billete tenga, me pregunta Jonás si la computadora es algo fungible. Eso va a depender y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en su momento cuando veamos la parte de infungibilidad. En principio te diría que si es una computadora actual, es totalmente fungible. Pues yo tomo una computadora, qué sé yo, marca Acer, una laptop modelo tal con un procesador i7 con 8 megas de RAM y bueno, todas las características aquí, la pantalla 15 pulgadas, lo que sea, y de esas se han hecho, no sé, 250.000. Entonces puedo tomar cualquiera de esa partida de 250.000 computadoras que se han hecho del mismo modelo y una equivale exactamente a la otra. Lo que quizás no tenga fungibilidad son los datos que puedan tener adentro, ese es otro tema, pero la computadora sí es fungible. Claro, me dice Juan, claro, exacto, digo, el contenido no va a tener fungibilidad, porque los archivos que vos hayas hecho son únicos. Pero la computadora, que es lo que me preguntaba, sí. Bien. Infungibilidad es lo contrario, cuando yo tengo un elemento que a pesar de que haya otros elementos iguales, no da lo mismo cambiarlo. O bien un elemento que es único, por lo tanto no hay cómo reemplazarlo por otro igual. O sea, pueden ser los dos casos. Un elemento único sería el ejemplo más claro de infungibilidad, porque no lo puedo reemplazar por nada porque es único. Y después hay otros elementos que quizás nacieron fungibles y devienen en infungibles. Y vamos a ver algunos ejemplitos con las imágenes. Acá tengo una taza. Es una taza, no es pintada a mano, ni mucho menos, una taza hecha en serie por una empresa de porcelana. Y de estas tazas se deben haber hecho, qué sé yo, 10.000 juegos. ¿Esta taza tendría fungibilidad? ¿Qué opinan ustedes? Me dicen Ángel que sí, Jonás que sí, Sergio que sí, Juan Carlos que sí, Jonás que sí. Perfecto. Tiene fungibilidad, porque yo la puedo reemplazar por otra de las mismas características. Ahora veamos el tema de la infungibilidad y vamos a ver una imagen. ¿Esta taza tendrá fungibilidad? También se hicieron muchas, ¿no? Me dice acá, Jonás, si es que tiene una copia idéntica, sí. Ahora, yo le voy a mostrar ahora cómo perdió la fungibilidad la taza. Aquí Ángel me dice que sabemos de la taza. Muy buena pregunta. ¿Qué sabemos de la taza? Bien. Esta es una taza que usaron los pasajeros de la primera clase en el transatlántico que se hundió, ¿sí? Y fueron parte de los objetos recuperados, digamos, del naufragio. Entonces, esta taza que quizás en algún anticuario vamos a encontrar otra de la misma producción, de la misma época, pero no estuvo en el transatlántico que se hundió. Entonces, esta cosa que en principio era fungible, aún a pesar del tiempo, porque todavía hay, qué sé yo, 300 tazas de esta en algún lugar, esta en particular, porque estuvo en el naufragio y ha sido recuperada y demás, es infungible. Y si vamos a una subasta, esta taza va a tener un valor muy superior al que pueda tener una idéntica que esté en algún otro anticuario. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque yo puedo tener un vestido, que es un vestido no de diseñador exclusivo, ni mucho menos, un vestido que lo pueden comprar en cualquier, digamos, casa de moda, un vestido que se ha hecho una cierta cantidad de ese vestido, y de por sí no tiene infungibilidad, porque yo puedo buscar el mismo talle, del mismo modelo, en distintos lugares, y lo puedo reemplazar por otro idéntico. Ahora,
Si es el que usó la cantante fulanita de tal, lo usó Madonna, lo usó no sé quién en el concierto que dio en tal parte y qué sé yo, eso le agrega un valor que lo vuelve infungible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por más que esté incluso hasta con olor a transpiración, no me importa, usado, que no lo hayan lavado porque generalmente quedan así como están, eso hace que los fanáticos paguen por ese objeto un valor muy superior al que tendría otro idéntico comprado en cualquier tienda. ¿Por qué? Porque lo ha usado tal persona, lo ha usado esa persona a la que ellos siguen, idolatran o tienen, digamos, esa particular devoción por ese artista, y a partir de ahí le dan ese carácter de infungible. Y la infungibilidad generalmente la va a terminar dictaminando el mercado. Porque ¿cómo yo voy a saber que esto es más caro que lo otro si yo lo miro y objetivamente son uno idéntico al otro, uno está sin uso, está impecable en la bolsita en la que vino de fábrica, y el otro está sucio, y aún así este cuesta 10 o 20 veces más de lo que cuesta el otro? ¿Quién lo va a determinar? El público, por lo que está dispuesto a pagar por él. Claro, evidentemente las casas me pregunta Germán, ¿algún certificado? Sí, desde luego. Las casas que rematan este tipo de cosas para asegurarle a alguien que no le están vendiendo algo que no es real, que realmente lo ha usado la persona que dicen que lo ha usado, que es lo que le da el valor especial, emiten certificado de autenticidad, firmado a veces por las personas que lo han usado, por algún otro tipo de elemento que le permita a la persona que compra saber que está comprando realmente la taza que estuvo en el barco y no está comprando una parecida o igual que nunca se acercó al barco, ¿no? Y alguien me pregunta si un objeto particular tiene un valor especial solo para mí. Eso no le daría carácter de infungible. Sí puede ser irreemplazable para vos, pero lo que va a determinar eso es el mercado. ¿Qué el mercado está dispuesto a pagar por ese elemento? Lo mismo pasa cuando vamos a tasar una propiedad en una expropiación. La propiedad tiene un valor real, que es el valor que el mercado está dispuesto a pagar por esa propiedad. Entonces, una casa vieja, quizás para mí es infungible esa casa porque han nacido ahí 3 generaciones de mi familia, o 4. Pero eso no se va a reconocer en un valor al momento de pagarme la expropiación. Me van a pagar lo que el mercado esté dispuesto a abonar por una propiedad de determinadas características con una edificación de determinada edad. Todos esos valores sentimentales, los valores afectivos, no se van a pagar. Excepto, claro, que sea acá el mercado, en una subasta, que esté dispuesto a pagar por esa casa vieja un valor extraordinario por lo que fuese. Porque ha estado ahí una persona que ellos admiran, por lo que fuere, le ha dado esa característica de infungible. Alguien me pregunta si que sea algo infungible es algo relativo. No. No. Lo infungible es cuando vos no lo podés reemplazar por otro. La silla en la que se sentó Napoleón. Hola. Sí. Sí, yo me refería a que, por ejemplo, porque usted recién decía que capaz que una casa que han vivido 3, 4 generaciones de mi familia, entonces es infungible para mí. A eso me refería si es algo relativo, que para mí hay cosas que son infungibles y otras cosas que no, Claro, pero jurídicamente la definición de infungible es cuando yo no puedo reemplazar una cosa por otra, pero estamos hablando a nivel de la valoración que le dé, digamos, el mercado, ¿no? Eso no se va a traducir a que si te expropian la casa te tengan que pagar a vos un valor extraordinario por el hecho de que es única para vos. ¿Se entiende? Ahora, si todo el mundo la considera, o mucha gente la considera más valiosa de lo que objetivamente puede ser la casa, porque ahí, no sé,
vivió Elvis Presley, no sé, el que fuera, entonces sí le va a dar a nivel del mercado ese carácter de infungible. Y cuando es ¿Y una qué, persona, no. ¿Sí? y desde el punto de vista del derecho, qué pasa si el mercado está intervenido y se le da un valor más inferior, muy inferior de lo que realmente tiene? O sea, ¿qué determina que el mercado, por alguna intervención del Estado, no esté equivocado en eso? Digamos? ¿Qué me defiende a Nada. mí frente a otras cosas? Nada impide que esté equivocado. Ahora, supongamos el caso que yo te ponía de la expropiación. En la expropiación hay una comisión de tasación que va a obtener el valor en base a criterios científicos, o sea, el valor del metro cuadrado en la zona, que de alguna manera eso se puede manejar por ventas que se han hecho en un plazo no muy largo, o sea, en un tiempo razonablemente cercano a la venta o a la expropiación que se está realizando. Se va a calcular, digamos, si tiene una vivienda, la edad de la vivienda, el estado de la vivienda, la depreciación que ha sufrido la vivienda por el paso del tiempo, la depreciación que ha sufrido la vivienda si no ha sido sujeta a un mantenimiento frecuente, la calidad de los materiales con que ha sido construida. Todos esos parámetros van a ir dando un valor real de lo que vale la propiedad. Ahora, si aún así ese valor que calcula esa comisión a vos te parece, digamos, que no está cercano a lo que debería ser, se puede objetar esa tasación y entonces va a intervenir un perito de parte, o sea, vos podés normar un perito nuevo que va a intervenir de nuevo, va a trabajar con la comisión y van a producir una nueva evaluación de la propiedad. O sea que podés llegar a cuestionar, digamos, la evaluación si te parece que no es adecuada, pero siempre con criterios científicos, o sea, con elementos que se usan para evaluar las propiedades. Precio del metro cuadrado, la ubicación, los factores intrínsecos y extrínsecos que pueden aumentar o disminuir el valor de una propiedad, etcétera, etcétera, ¿sí? El hecho que se esté construyendo, por ejemplo, una autopista cerca o alguna urbanización, ese valor extrínseco puede hacer que aumente el valor de la propiedad o puede haber otros valores que la disminuyan. Por ejemplo, si está cerca de una villa miseria, hace que la gente por ahí tenga menos interés en comprar una vivienda por el tema de la inseguridad, etcétera, etcétera. Todos esos valores se tienen en cuenta al momento de tasar una propiedad. Aún así, si no te conforma, podés poner un perito y ese perito va a trabajar con los otros y discutirá científicamente los valores y los ítems que se están usando y cómo se están aplicando. Pero a partir de ahí, digamos, no hay mucho más. Perfecto, gracias. Sí. Profe, Bien. disculpe, le hago la última pregunta con respecto a lo que decía de las copas de porcelana. De taza era, ¿no? Taza. Sí, las tazas de porcelana. Son fungibles porque yo puedo encontrar una réplica. No, réplica no, es de la misma producción, ¿sí? Ajá. Se hicieron en esa época no me acuerdo en qué año se hundió el barco, pero en esa época se hicieron, supongamos, 5.000 tazas de la misma, de la cual sobreviven, que quizá en manos de particulares, de alguien que la ha heredado de la abuela, de la vieja abuela, y la tiene en una cajita o en un mueble en la casa, o quizá en alguna persona que se dedican a comprar antigüedades. Han sobrevivido 100 tazas de esas. Sí. Entonces, yo podría, en principio, reemplazar una taza por otra idéntica, porque son de la misma época, construida por la misma empresa, hecha con el mismo material, etcétera, el mismo color, todo lo demás. El peso de esa taza, digamos, ¿sería un parámetro como para decir si es fungible también? No, porque el peso, si vos la podés reemplazar por otra igual, seguramente va a tener el mismo peso. O quizás tenga unos gramos menos, unos gramos más, pero no va a ser la esencia de la taza. Bien. O sea, como taza va a ser exactamente la misma. No creo que todas las tazas, por muy precisa que sea la producción, tengan exactamente el mismo peso. Quizá una capa más gruesa de la pintura esa que se funde encima de la porcelana puede hacer que varíe en 1 o 2 gramos, pero eso no te va a cambiar el hecho que es la misma taza, digamos, y una taza idéntica a la otra. Eso ya escapa de la idea, digamos. Sí,
La idea Bien. es que funcionalmente y como individuo es reemplazable por otro idéntico. ¿Sí? Y si Sí, vos bien. no te dicen cuál era una y cuál era la otra, lo más probable es que vos la mires a las dos tazas y no sepas distinguirla. Por eso viene el certificado de autenticidad que emite la casa que generalmente la subasta, que es lo que le va a dar valor. Si vos llegás a perder ese certificado de autenticidad, y esa taza va a quedar con el valor de lo que tiene la taza nada más, porque el Claro. plus ese que le daba el hecho que la han recuperado del naufragio, si no tenés el certificado no la vas a poder vender como la taza recuperada del naufragio, que es lo que la hace valiosa, o la que la hace mucho más valiosa, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Bien. Consumible y no consumible. Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina en el primer uso. Entonces, cuando yo tengo un elemento que ante el primer uso se agota, se extingue, al menos para lo que, a ver, entendamos esto que se extingue porque en realidad la materia nunca se extingue, se transforma, pero ya no para lo que era y su finalidad ya no nos puede servir nuevamente. Veamos algún ejemplo. Si yo tengo un fósforo, ¿sí? Y lo prendo, ¿lo puedo usar de nuevo con fósforo? Hay uno que me decía, sí, profesor, yo lo prendo ahí en el piloto del calefón y lo sigo usando. Era graciosa la ocurrencia del alumno, pero como fósforo no lo estaba usando la maderita que quedó remanente del fósforo y encendía la maderita y seguía prendiendo la cocina. Pero si no tuviera el calefón no le serviría. En cambio, un fósforo sí te va a servir siempre, independientemente que tengas prendido o no el calefón. Entonces, lo mismo pasaría con la pirotecnia, la puedo usar una sola vez, ya para la segunda vez de la pirotecnia, digamos, deviene inservible, lo mismo que el fósforo. Sí le puede dar alguna otra utilidad al palito, es cierto, como también quizás al palito de la cañita voladora le puedo dar alguna otra utilidad, pero ya no como un elemento de pirotecnia, ya no como un fósforo. Se entiende el concepto, ¿verdad? Se agotan en el primer uso. Bien, no consumibles son aquellas cosas que no dejan de existir en el primer uso. Sin embargo, se van a ir deteriorando con el tiempo. Obviamente, no van a durar para siempre, pero sí van a dar más de un uso. Veamos un ejemplo, un par de zapatillas. Exacto, me decía alguien un desodorante, sí, no sé cuántas veces lo podré usar, depende si capaz que los de bolilla duren un poco más que los que vienen, digamos, en aerosol, pero de todas formas todos se acaban. Pero no en el primer uso. Entonces, podríamos decir que el mayor grupo de las cosas son consumibles y algunas, vamos a volver. Bien, cosas no consumibles, habíamos visto la zapatilla. Ahora, la pregunta era, como cosas consumibles y no consumibles. Si yo tengo una tonelada de azúcar, pregunta de examen, y le pido que la clasifiquen, ¿cómo la clasificaría según estas dos categorías? ¿Algo que se agota en el primer uso o algo que se... Aquí tenemos uno por consumible, Juan Carlos, y otro Martín como no consumible. Alguien me dice depende del uso que se le vaya a dar. No depende del uso que se le vaya a dar. Alguien me dice depende de la cantidad, tampoco depende de la cantidad. Entonces, fíjense bien, porque las preguntas de examen tienen a veces algún distractor. El hecho que yo les ponga la tonelada de azúcar, evidentemente una tonelada no se la van a poder tomar en una taza de té, ¿verdad? Pero al azúcar que han tomado en la taza de té, las 3 cucharaditas, lo que le pongan, ¿la van a poder tomar de nuevo? Bien, entonces ese es el punto.
A veces, el hecho que uno les ponga una tonelada de azúcar, ustedes piensen, claro, no me puedo tomar de una sola vez en el primer uso una tonelada de azúcar. Evidentemente que no. Pero lo de tonelada es simplemente para que ustedes ejerciten capacidad de razonar. ¿Qué es lo que están analizando? Azúcar. Y el azúcar que yo uso no la puedo volver a usar. Si estoy usando parte que quedó de la tonelada, fantástico. Pero a esas 3 cucharaditas no las puedo usar de nuevo. En cambio, a la cuchara, yo lo he usado en este té, la puedo usar en el otro té, y así, incluso la pueden usar mis nietos, porque la cuchara va a seguir siendo útil si no ha pasado nada extraño. Entonces, ahí la diferencia entre consumibles y no consumibles. No se confundan a veces con la cantidad. Analicen el elemento, la cosa en sí misma. Bien, sigamos con la clasificación. Divisibles. Las cosas son divisibles, las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruida, la cosa que le dio origen, y cada una de las partes que yo he dividido es un todo homogéneo y análogo con la cosa que le dio origen. ¿Se entiende la definición? Me dice más o menos. Bien, vamos de nuevo. Tomo una cosa. Si yo puedo sacar partes y cada una de esas partes no me destruye a la cosa que le dio origen, primera medida. Segunda, cada una de las partes es en un todo homogéneo con la parte que le dio origen. O sea que no es que yo al tomar una parte, la parte que he tomado tiene una naturaleza distinta a la que le he dado origen. Son idénticas. En menor cantidad, pero idénticas. ¿Se entiende? Evidentemente, claro, Jonás, una taza no es divisible, pero vemos que es divisible. Si yo tengo 1 kilo de azúcar, hace un rato le habíamos puesto una tonelada, bueno, ahora le pongamos 1 kilo, el kilo de azúcar, yo saco n cucharaditas, o n tazas, lo que ustedes quieran, y cada uno de esos elementos es idéntico al azúcar que está en la bolsa. Entonces, eso me va a llevar a concluir de que el azúcar es algo divisible. Lo mismo pasaría con una bolsita con terrones de azúcar. El terrón de azúcar que yo lo puedo dividir en 4, supongamos que lo pueda dividir sin que se rompa, es medio difícil, pero supongamos que tenga algún método para cortarlo con algo que a ese cubito lo convierta en 4 cubitos más chiquititos, y esos 4 cubitos más chiquititos serían idénticos al cubito más grande en cuanto a todo lo que hace, digamos, a las características que tenía el elemento que le dio origen. ¿Se entendió, verdad? Veo sí nada más, así que sigamos entonces. Bien. Por contraposición, bueno, antes de que esto vamos a ver un elemento más que es muy importantísimo de las cosas divisibles. Lo que hemos visto acá, bien, vamos a ver alguna imagen, ya hemos visto la imagen, ¿verdad? De divisible, que era el azúcar. Lo que hemos visto acá es algo que sea divisible naturalmente. ¿Sí? La definición esta apunta a que algo sea divisible naturalmente. Ahora, a pesar de ser divisible naturalmente, o sea que yo la puedo dividir bajo esas condiciones, si el fraccionamiento, que es posible, y yo voy a obtener de la cosa dividida en un todo homogéneo con la cosa que le da origen, todo eso se va a cumplir. Pero, al dividirla, la va a tornar a la cosa dividida, incluso a la cosa que le dio origen, de alguna manera antieconómica para su uso o su aprovechamiento. Entonces, la legislación la va a clasificar como no divisible o indivisible, por más que naturalmente sea divisible. ¿Se entiende? Yo podría dividir un terreno, por ejemplo, si ustedes han visto análisis matemático y hacemos un cálculo, ¿en cuántas fracciones lo podemos dividir?
es casi infinita, ¿sí? Perfecto. Pero la legislación no va a permitir que yo divida un terreno en una fracción que lo vuelva antieconómico para el fin para el cual está destinado. Entonces van a aparecer ciertas limitaciones que me van a convertir esa cosa divisible e indivisible. Es divisible por naturaleza, pero se va a convertir jurídicamente en indivisible. Hay otras cosas que naturalmente son indivisibles. Por ejemplo, pregunta, ¿una vaca es divisible? Depende, me dice uno, otros me dicen que no. Viva al menos, me dice Germán que no. Y si es una vaca muerta, ya no es una vaca, ¿verdad? Profe, o Sí, sea, no, sí, hablando en exacto. serio, depende. Sí, Ajá, bien. Decime de porque, qué. o sea, no sé, dijo que si está muerta, entonces no es una vaca. Bien, definamos qué sería una vaca. Las Claro, características, así rápidamente. ¿Qué un sería la animal, vaca? Es un animal. sí, ¿Qué puede hacer ese animal? pastear, Puede pastear. ¿Puede dar leche? sí, Sí. ¿Puede tener cría? también, Bien. Si está muerta, ¿puede pastear? ¿Puede dar no, leche? ¿Puede tener claro, cría? Entonces, vos fíjate que si al momento en que vos la sacrificaste a la vaca, ya no es una vaca, es una res o carne de res, si se quiere. ¿Sí? Es querés poner un nombre más rimbombante, sería el cadáver de una vaca, bueno, como le quieras llamar, pero ya no es una vaca. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno hace un análisis porque las características que tenía antes de la división se tienen que cumplir en cada una de las partes. Alguien me podría decir, bueno, pues yo le puedo sacar una parte a la vaca sin que se muera. Exacto, le podría sacar, supongamos, una pata, la de adelante o la de atrás, la que ustedes quieran, y capaz que la vaca sigue viva. Pero la parte que yo he sacado de la vaca, ¿sería en un todo homogéneo con la vaca? ¿Podría pastar, podría dar leche, podría dar cría? No. Entonces, una vaca no es divisible. ¿Sí? Esto que tenemos acá, que alguien podría decir, yo la corto y en dos mitades idénticas, dos medias res, pero estoy cortando la res ya, no la vaca. Ninguna de esas partes va a tener las propiedades que tenía el animal cuando estaba vivo. Ahora, una res sí es divisible, ¿por qué? Yo la divido exactamente a la mitad y una mitad tiene los mismos cortes que tiene la otra mitad, los mismos tipos de carne, quizás hasta el mismo peso una que la otra, pero la vaca no. ¿Se entiende? Bien. Disculpe, no, Sí. no me quedó claro. O sea, y después la media res, eso ya no es divisible porque ya no todo es igual, digamos, la costilla, los cortes, digamos. Sí, no sabría decirte si a esa media res, a su vez, yo la puedo dividir en un cuarto de res y el cuarto de res sea igual. Habría que hablar con un carnicero a ver si podemos cortarla y que sean idénticos en cuanto a los cortes. La mitad sí, porque la cortás, digamos, de la forma en que ellos la cortan y tiene los mismos cortes exactos en un lado que en otro. Tiene una pata trasera uno, una pata delantera y todo igual. Sí, sí, sí había entendido eso, pero no me queda claro si en dividirlo eh, a la media res, como ya son cosas distintas, los tipos de corte, eso ya la hace que no sea divisible. ¿Cómo? No te entendí. Repetime, por favor. O sea, hablando puntualmente de la media res, o sea, Sí. usted puede seguir dividiendo eso porque y no es algo antieconómico porque hasta le puede sacar más valor que venderlo a la media red sola pero eso no quiere decir que la media red sea divisible. Yo creo que la media red, si vos lo planteas desde el punto de vista... No lo veo desde lo igual, ¿no? Porque o sea, como que se sobreentiende que no va a ser, no puede Pero sacar más, sino que yo me creo que refiero a las partes. sí, quizás nos estamos yendo un poco del eje de lo que estábamos hablando, pero no importa. Si yo esa media red, supongamos que soy un carnicero y vos me pedís vacío, y yo saco el corte
que no sé ni dónde está, pero supongamos que yo sea el carnicero y sepa, saco el vacío. Ese vacío va a ser idéntico al vacío que tenía la otra media res. Y si ese vacío lo corto por la mitad, sigue teniendo exactamente, por supuesto que quizá lo tengo que cortar en un sentido, porque hay partes más gruesas y hay partes más finas, pero si lo corto en un sentido adecuado, también va a seguir siendo divisible. Y lo puedo cortar en tiritas de 2 centímetros cada una, y cada una será idéntica al todo que le ha dado origen. O sea que en ese aspecto va a seguir manteniendo la divisibilidad. Sí, no, sí, sí, o sea, lo que yo voy es que ahí dice antieconómico, a eso es lo que voy, a la palabra esa. No, antieconómico se va a referir cuando la ley considere eso. Eso ya es un elemento que si no hay una ley que te diga que eso deviene en antieconómico, las cosas que son divisibles naturalmente seguirán siendo divisibles hasta el punto que vos quieras. ¿Se entiende? La tonelada de azúcar yo la puedo dividir hasta la cucharadita, no me importa. Ahora, hay límites que pone el legislador, que ya vamos a ver por qué, en cuanto a que se vuelvan indivisibles las cosas que naturalmente podrían ser divisibles, porque si yo las sigo dividiendo, devienen en antieconómicas para la persona que la tiene y para la sociedad entera. Entonces, como el bien de la mayoría debe estar por encima que el bien personal, el legislador ha puesto límites a eso, ya lo vemos con unos ejemplitos acá. Alguien me preguntaba del ternero, ya vamos a llegar a eso cuando veamos otro tipo de cosas que son los... vamos a ver acá. La vaca hemos visto, sí, ya estamos acá, bien. Bien, esto es a lo que llamamos las cosas que pueden dividirse naturalmente y la ley ha puesto algún límite a esa división. Generalmente la vamos a encontrar en cosas inmuebles. En la parte rural vamos a encontrar un elemento que se llama unidad económica mínima, que se ha definido como la superficie, obviamente en vistas a qué criterio, a un criterio de producción, ¿sí? La unidad económica mínima es aquella superficie que del producido de esa superficie pueda vivir, del producido en un año de esa superficie pueda vivir una familia tipo. Entonces, esta unidad económica mínima impide los minifundios. O sea, esa división de la tierra en parcelitas tan pequeñitas que no le sirven ni siquiera a una persona para alimentarse durante un año de lo producido por ella. Entonces, hay una superficie mínima de la que se podrá dividir. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender mucho, este es un ejemplo de un minifundio, ¿eh? Son pedacitos tan chiquititos y cada uno de estos pedacitos tiene un dueño, y ese pedacito no le sirve prácticamente a nadie. Su explotación es antieconómica porque generalmente no podemos poner maquinaria para labrarla, tenemos que labrar a mano. Si fuera un solo paño podríamos mecanizar las labores de cultivo, podríamos sembrar también con maquinaria y cosechar también, lo cual hace que se reduzcan los costos. Bueno, eso se trata de evitar porque el minifundio es antieconómico. La unidad económica mínima, como les decía, la fija generalmente algún organismo como el INTA, en función de los elementos que se pueden llegar a producir en el lugar, de las cosas que se pueden hacer. Evidentemente, en un lugar que la tierra es apta para ganadería nada más, tenemos una unidad económica mínima grande. Y en los elementos, en los lugares donde podemos hacer frutilla, por ejemplo, 1 hectárea puede ser tranquilamente una unidad económica mínima por el alto valor agregado que tiene la frutilla y que se cultiva en espacios pequeños. Si es para granos, la unidad económica mínima será más grande que 1 hectárea, obviamente, porque con 1 hectárea de grano no hacemos mucho. Y también va a ir acompañado de los avances que tenga la tecnología. Hay mucha tecnología que está puesta al servicio de la agricultura y hay semillas desarrolladas, incluso híbridos y demás, que donde antes producían quizás 1000 kilos de maíz, hoy están produciendo 12.000 kilos de maíz por 1 hectárea, lo cual hace que, dado esos avances, la unidad económica mínima puede ser menor.
porque antes necesitábamos 2 hectáreas para tener 12.000 kilos y ahora, son ejemplos que les pongo, no estoy dando números exactos, ¿no? Y ahora necesito 1 hectárea para tener 12.000 kilos. Y con eso capaz que vive una familia tipo durante un año. Y también tiene que ver las cosechas que pueden hacer, porque si en una superficie puedo hacer 2 cosechas, por ejemplo, estoy sembrando maíz y después del maíz siembro trigo, se computan las 2 cosechas y el producido de las 2 cosechas me debe permitir vivir en una familia tipo. Entonces, eso es el criterio que toman al momento de, en la parte rural, de definir cuál va a ser la menor superficie en la que yo puedo dividir, supongamos, un campo que tengo. Yo tengo un campo y tengo 10 hijos, y lo lógico sería lo divido en 10, un pedacito para cada uno. Eso sería bárbaro siempre y cuando el pedacito que le toque esté igual o por encima de la unidad económica mínima. Si no, cuando yo vaya a presentar el plano de división, Catastro me va a decir que no. ¿Y por qué me va a decir Catastro que no? En aras a la unidad económica mínima que ha zonificado para ese lugar la estación, el INTA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y a partir de ahí, ya tenemos fijado para cada lugar, eso puede ir cambiando a través del tiempo, como le digo, por los cultivos que se pueden llegar a hacer. A veces aparecen nuevos tipos de semillas que a donde antes no se podía cultivar un tipo de producto, ahora sí, porque son resistentes a la sequía, a la helada o lo que fuese. Entonces eso puede ir cambiando con el tiempo, pero en el instante que nosotros lo queramos hacer, debemos consultar cuál es la unidad económica mínima para esa zona. Y en las zonas urbanas aparece lo que se llama parcela mínima, que es la menor superficie que me van a habilitar a dividir en función del destino para el cual está pensado el inmueble. ¿Cuál es el criterio? Que en esa superficie pueda establecerse una unidad funcional de lo que fuese. Entonces, si es para vivienda, tendré que tener una superficie que tenga todos los elementos que puede tener una vivienda. Si estoy haciendo un edificio que va a ser para consultorios médicos o estudios de abogados, porque hay varios ahí frente a tribunales que son nada más que para oficinas, entonces la parcela mínima tendrá que tener la superficie que permita realizar la función para la cual está destinado. Y en función de eso voy a tener los metros cuadrados. Generalmente lo que nosotros conocemos como el lote mínimo es 10 por 30. En algunos lugares, por alguna cuestión de vivienda social y demás, es 8 por 24 y se ha achicado un poco, pero en general siempre está zonificado. En algunos lugares que consideran residencial alto, era 20 por 50, creo, el lote mínimo en algún momento. No sé si sigue manteniendo eso. Por ejemplo, sobre Avenida Mate de Luna, eran los lotes de ese tamaño. Entonces, eso lo establecía las autoridades municipales de acuerdo a la zonificación que hacían, porque si es una zona destinada para industria, la unidad económica, la parcela mínima será el tamaño de parcela que permita funcionar adecuadamente una industria. Obviamente va a ser mucho más grande que 10 por 30. Ahora, si es zona destinada a un uso de viviendas, sí tendrá el tamaño que tenga que tener un lote para que pueda cobijar a una vivienda con todo lo que se necesita. Y a partir de ahí empieza a haber viviendas que son económicas porque son construidas con un fin social, y otras que son de residencial alto que tienen otro perfil y que las parcelas son más grandes. Pero siempre nos vamos a tener que remitir a lo que la municipalidad o la autoridad que corresponda ha determinado en distintos lugares como parcela mínima en zonas urbanas y unidad económica mínima en zonas rurales. No sé si queda claro ahora con el ejemplo. Bien, a veces que producto de una expropiación o de alguna cuestión aparecen cosas como esta, ¿sí? En donde tratan de hacer entrar una casa en un lugar donde por ahí no tenemos la superficie adecuada para tener una casa. Generalmente son
residuos de remanentes de expropiación antiguo, pero en la actualidad nadie autorizaría una división con estas dimensiones. Bien, si quedó claro, seguimos con la división y la clasificación. ¿Quedó claro? Me dicen que bien. Bueno, cosas principales y accesorias. Le agradezco mucho lo que contestan porque me están dando un retorno como para que yo pueda seguir y eso me ayuda. Las cosas principales son aquellas que pueden existir por sí mismas. O sea, su finalidad no deviene de otra cosa a la que le están dando algún tipo de soporte o complementando. ¿Sí? Y las cosas accesorias son aquellas cuya existencia y naturaleza vienen determinadas por la cosa principal a la cual le están dando un servicio, a la cual están adheridas. Veamos un ejemplo, y en el mismo ejemplo quizás vamos a ver lo principal y lo accesorio. ¿Qué sería lo principal acá y qué sería lo accesorio? Aquí alguien me dice el lente, otro el lente y el marco, no he dejado nada afuera, o sea que todo es principal. Mariano se acercó mucho, está dando justo en el centro, dice, el lente es lo principal y el marco lo accesorio. En cambio, Cristian dice, accesorio el vidrio. A ver, pensemos un poco en qué función tiene un lente. He puesto esto y no he puesto un lente de sol, porque por ahí el lente de sol quizás es menos nítido la función de una cosa y de la otra. ¿Para qué uso un lente? Para corregir algún defecto de la visión. O tengo algún problema me tienen que poner lentes de aumento, o lentes para corregir algún tipo de desviación que tenga, lo que fuese. O sea que lo principal es el vidrio, el cristal, con la graduación que me ha recetado el médico. ¿Sí? O sea que si yo tuviera, digamos, la necesidad, por ejemplo, de leer, y solo tuviera el vidrio, si lo pongo a la distancia adecuada, puedo leer perfectamente, nada más que sería bastante incómodo tener las dos manos sosteniendo cada uno de los vidrios, o de los lentes o de los cristales. Pero podría leer tranquilamente. Ahora, si yo tengo el marco sin los vidrios y me lo pongo, capaz que me queda bonito, pero ¿qué función cumpliría? ¿Mejoraría mi visión? ¿Estoy llegando a la finalidad para la cual me han recetado los anteojos? Ese es el elemento en el cual nosotros nos basaríamos para ver qué es lo principal y qué es lo accesorio. Aquello que pueda existir sin necesidad de el otro elemento. El marco solo no tendría mucho sentido. No sé si ustedes se acuerdan, en la época más o menos de la Primera Guerra Mundial, que usaban los varones, usaban el monóculo, que era un vidrio que se lo ponían y con la ceja lo apretaban y con eso leían. O sea, no existía el marco. Y sin embargo ya usaban un vidrio para leer, un lente con determinado aumento. Entonces, ese criterio es el que generalmente prima de decir, bueno, qué es lo principal y qué es lo accesorio. El vidrio solo me puede servir para tenerlo como lo tiene acá la chica, y leer, si lo acomodo bien a la distancia adecuada, pero con el marco solo no voy a tener ningún tipo de utilidad. Bien, otro de los elementos que a veces se usaba para distinguir lo principal de los accesorios cuando no era muy claro era el valor. Y ahí ese es un criterio bastante controvertido, y sobre todo porque
cuando van muchas personas, digamos, al oculista, porque preguntan, ¿cuánto cuestan los cristales? Y le dicen, supongamos, 5 pesos. Y el marco, 15. Entonces uno dice, epa, ¿y por qué es esto? Y bueno, no sé, porque el marco está hecho de fibra de carbono y no sé qué historia, pero a veces el marco sale más caro que el elemento que realmente es el que necesito para ver, que es el cristal. Entonces, el criterio del valor de los elementos no siempre es un criterio adecuado. Pero se puede usar, por ejemplo, si yo tuviese, un ejemplo donde por ahí el valor me puede ayudar. Yo tengo un anillo que le voy a regalar, digamos, a mi novia porque me quiero comprometer con ella, un anillo de compromiso, y tiene un diamante y está engarzado en oro. Entonces, ¿qué es lo principal del anillo? ¿Y qué es lo accesorio? ¿Están ahí, chicos? Yo creo que los dos son principales. Bueno, ahí generalmente se usa el criterio del valor. El diamante puede costar a veces 10 veces más, dependiendo del tipo de diamante que le pongas, que el oro que lo está sujetando. Y el oro termina siendo las veces de el marco en una pintura. Lo importante es la pintura, el marco lo que le da realce, lo que le permite quizás lucirla mejor, pero obviamente, es cierto, si vos me decís, hay veces que es más caro el marco que la pintura que está adentro, es cierto, pero en general uno le pone un marco valioso a la pintura valiosa, no le pone un marco caro a una reproducción por ahí que no tiene, digamos, gran valor. Entonces, de alguna manera, el marco, sí. Pero, o sea, en el caso que usted ha dado el ejemplo, usted quería un anillo de compromiso, no quería Sí. un diamante que esté revestido en un anillo de oro. Por eso me daba la impresión de que anillos no todos son de compromiso, tal vez un diamante le da esa categoría, pero el diamante por sí solo no sirve para un compromiso, así como lo marca la generación anterior. No digo que capaz que de ahora en adelante funcione así. Sí, está bien, pero si yo sacara el tema de compromiso y quería regalar una joya, el criterio sería ver qué es lo más valioso de lo que yo estoy regalando. Ese diamante también lo podría haber engarzado y haber hecho un colgante, una cadenita y la pieza, digamos, el diamante, digamos, como un collar. No sé cómo se llama, sí. No conozco mucho de la parte de joyería, pero algo que se pueda colgar del cuello. Y lo principal generalmente ahí es el criterio del valor. El diamante cuesta 10, 20, 50, 100 o 1000 veces más que el oro que lo está recubriendo, ¿sí? Y estaríamos en un caso parecido al del anteojo, que muchas veces se da que el marco cueste más que el vidrio, ¿sí? Y es, digamos, el ejemplo opuesto. Entonces, en algunos casos va a servir el criterio del valor y en otros no. A mí siempre me gusta más ver el criterio de la finalidad del elemento que se está manejando. Y si quisiéramos ver el anillo de compromiso como una muestra del afecto, el cariño que yo tengo por otra persona, si bien no lo podemos medir en dinero, pero de alguna manera la importancia del anillo, de alguna manera mostraría la importancia del compromiso que yo tengo hacia la otra persona. Al menos esos eran los criterios que se manejaban antes. No sé si seguirán esto teniendo el mismo valor. Entonces, el criterio del valor es por ahí el que usamos para dilucidar el tema de qué es lo principal y qué es lo accesorio. Y habrá puntos en los cuales, por similitud de valores, por similitud de cuestiones, no podamos determinar ninguna como principal y ninguna como accesoria.
Y eso puede pasar y pasa muchas veces. No sé, Augusto, si más o menos ahí quedó claro. Sí, está mejor. Muchas gracias. Fruto y producto. Aquí vamos a ir a un poco a hablar de lo que alguien preguntaba del ternero hace un rato. Son frutos los objetos que un bien produce de manera renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. ¿Sí? Entonces son productos los objetos que un bien produce, ¿sí? O sea, el bien los produce de manera renovable, o sea, no hay una acción externa, sino sin que se altere o disminuya su sustancia. Por ejemplo, la vaca nos da la leche, y de la leche, ¿esto qué serían? ¿Frutos? Lo que está a la derecha de la foto. ¿Eso sería producto, profe? El producto, perfecto. ¿Por qué? Porque no hay una manera renovable que la leche produzca esto, simplemente la acción del hombre la que lo ha ido transformando en otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces son productos los objetos no renovables que separados, sacados de la cosa, altera o disminuyen su sustancia. El tema de que yo de la leche saque el queso, estoy alterando y disminuyendo su sustancia. Supongamos que la leche sea una gran cantidad, bueno, la estoy disminuyendo, y si las convierto en yogur, la estoy alterando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un producto de la vaca sería el cuero, serían los cortes de carne, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una vez que se lo saque ya no va a producir regularmente. Entonces, en una finca de limones, ¿qué serían los limones? Ahí serían los frutos. Fruto. ¿Por qué? Porque son objetos que produce de modo renovable sin que la planta se afecte en lo más mínimo. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las cosas según cómo están relacionadas a las personas. Habíamos visto la clasificación de las cosas en sí misma, que era la lista larga que acabamos de terminar. Ahora vemos las cosas en relación a las personas y vamos a tener dos grandes grupos. Viene del Estado y viene de los particulares. Dentro de los bienes del Estado, y esto es muy importante, están los bienes que están afectados al dominio público del Estado. ¿Cuáles son esos bienes? Esos bienes que están afectados al uso directo e indirecto de toda la comunidad. Por ejemplo, la plaza, las calles, etcétera, son bienes del dominio público porque todo el mundo puede circular por ellos. Todo el mundo los puede usar. Y el dominio privado del Estado son aquellos bienes que son del Estado, pero que no están afectados al uso de toda la comunidad. Por ejemplo, la oficina del gobernador. Esa la usa el gobernador. ¿Sí? Veamos ahora. El hecho de que los bienes públicos del Estado estén afectados al uso de toda la comunidad le confiere características únicas desde el punto de vista jurídico. Los convierte en bienes que no se pueden enajenar, o sea, yo no los puedo vender. Tampoco los puedo embargar por más que la provincia me deba mi dinero por una obra que yo he hecho, no puedo embargar un bien que está afectado al dominio público. No podría embargar la plaza. ¿Sí? Tampoco la puedo comprar a la plaza porque no me la pueden vender porque está afectada al dominio público del Estado. Y tampoco la puedo adquirir por prescripción. Ya vamos a ver después, cuando veamos derechos reales, que esto está muy en boga ahora de que hay gente que va y hace ocupación de terrenos que no son, toma posesión de ellos, y vamos a ver que si esa posesión se mantiene en el tiempo bajo ciertas condiciones que marca la ley, yo podría adquirir, ser dueño, adquirir el dominio de esa propiedad por una prescripción adquisitiva. O sea, estar en posesión del terreno, más un montón de cosas que vamos a ver que marca la ley, durante un plazo de tiempo bastante largo, que son 20 años o 10 años, dependiendo de las condiciones, podría llegar a ser dueño de ese terreno que estoy en posesión.
Eso no es factible en un bien del Estado que está bajo el dominio público. Sí podría ser factible en un bien del dominio privado del Estado o de los particulares. Pero aquellos bienes que estén afectados al dominio público tienen las tres características estas que son muy importantes. No se pueden vender, o sea, el Estado no los pondría a vender, no se podrían embargar y no se podrían adquirir por prescripción. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, gracias. Sí, profe. Profe, que no sé si no ve el chat, pero ahí están escribiendo los chicos. No estoy viendo nada. Espera un cachito que... Sí, yo le había hecho una pregunta por Sí, el chat. decime. No, tenía que ver con el tema de lo accesorio y lo principal. Era, por ejemplo, el tema con los anteojos. Yo digo, Sí. los anteojos yo los necesito para manejar. Entonces el cristal solo no me sirve porque yo no lo puedo sostener con la mano e ir manejando. Necesito las dos manos libres. Entonces podría plantear que ese objeto, al perder su funcionalidad cuando lo separo, entonces no es divisible y por lo tanto no puedo plantear de que una parte sea accesoria y la otra principal. No estamos hablando de divisibilidad, ¿no? Estamos hablando de las dos partes que lo componen, que podrían estar fundidas o podrían no ser fácil de dividir. ¿Cuál es la principal y cuál es la accesoria? Eso vamos a ver que tiene después algunas connotaciones cuando hagamos un contrato y ese tipo de cosas. ¿Sí? La pregunta es, si yo tengo un accidente y se me rompe el anteojo, yo quizás puedo manejar con una mano y con la otra mano sostener el vidrio y poder ver. Ahora, ¿me serviría de algo el pedazo de marco? Ese es un poco el criterio como para que ustedes puedan distinguir cuando es factible lo principal de los accesorios. Algo que por sí mismo ya me permite a mí realizar pasar. Lo que va a hacer es que el mismo organismo legislativo o uno superior lo va a desafectar del dominio público del Estado y lo va a pasar al dominio privado del Estado. Y a partir de ahí se le va a poder dar otro uso. Evidentemente lo que tratan de hacer es compensar ese espacio público, pondrán otra plaza en otro lugar cercano y tratarán de reemplazar ese paseo para que la comunidad no deje de tener lo que tenía antes, pero a su vez tenga quizás la autopista que le resulte muy beneficiosa para toda la comunidad. Entonces, para poder darle otro destino, necesito previamente una desafectación. ¿Y quién la puede hacer? ¿El mismo organismo que lo afectó o uno superior? ¿Se entiende? Perfecto, sí, perfecto, profesor. Bien, entonces esos elementos que están en el dominio público del Estado van a tener esas características que lo hacen muy, muy particulares. Los dominios privados del Estado sí se pueden llegar a embargar, lo puede llegar a vender tranquilamente el Estado. Hay muchas veces que vende terrenos el Estado, otras veces le da un destino distinto, y otras veces alguien se pone en terreno del Estado y adquiere la propiedad por prescripción. Y de eso estamos viendo mucho en estos tiempos, que hay un montón de ocupaciones que tienen en vista, por supuesto, tienen que pasar el tiempo y tienen que cumplirse muchas cosas, pero tienen en vista eso, la prescripción adquisitiva. Bien, aquí hay no lo voy a leer a todo, pero simplemente está para que ustedes la vean y en el material, digamos, de lectura lo van a encontrar. Aquellas cosas que forman parte del dominio público del Estado por su naturaleza, sin necesidad de muchas de afectación, ¿sí?
el mar territorial, los ríos, navegables y demás. Y después, cuando se trata de obras, sí necesitamos a veces una afectación en tema de las calles, las plazas, los caminos. Por ahí necesitamos un acto de afectación al dominio público del Estado ¿Profe? en algunas obras. Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, ¿vio los arroyos? Por ejemplo, si yo tengo un terreno en Tafí del Valle, supongamos, entonces, y cruza un arroyo por mi terreno, eso no formaría parte, digamos, de mi propiedad. Siempre y cuando sean navegables, son dominio público del Estado y vas a tener que dejar, digamos, una línea por la que pueda transitar la gente a las orillas de ese río, ese cauce. Ahora, O sea, si no son navegables, no. Sí. Una acequia, por ejemplo, No. no es navegable, entonces sí pertenecería a mi propiedad. Claro, o sea, no tendrías que dejar que alguien, no tendría la obligación de dejar un camino de sirga por el cual alguien tenga que poder transitar en la ribera de ese, como si lo tienes que dejar si hay un río que pasa por tu propiedad. Claro, bien, ¿Sí? bien. Ahora, Sí. si es una fuente de agua que nace en tu propiedad y muere en tu propiedad, puede ser un manantial o lo que sea, eso es privado tuyo. Claro. ¿Sí? Bien. Ahora, Sí. si forma parte de un cauce natural que deriva, va a ser, digamos, vos vas a tener potestad sobre lo que está, digamos, en tu propiedad, pero bueno, tendrás que dejar que eso siga el cauce natural que tiene. Claro. No podrías Bien. cortarle el agua a todo lo que se surte naturalmente de esa vertiente. Bueno, es bastante, tema de agua es bastante largo, escapa un poco a los alcances del que le queremos dar a este curso, simplemente esto para que tengan un pantallazo, pero si vos después querés, fíjate en el código, vas a ver que está bastante bien detallado, sobre todo en el código comentado, toda la parte de las aguas, incluso las aguas fluviales y todo lo demás, ¿no? Bien, del dominio privado del Estado también hay una enumeración de las cosas que pertenecen al dominio privado del Estado y esas no tienen las características de inmunidad que le da, digamos, el ser de dominio público y sí pueden ser vendidas y sí pueden ser, digamos, embargadas y sí pueden ser sujetos de prescripción adquisitiva. Los bienes que no son del Estado nacional, provincial o municipal son considerados bienes de los particulares. ¿Sí? Bien. Dentro de esa clasificación, según la disposición que podamos tener de estas cosas, van a estar cosas que están dentro del comercio, son aquellas cosas cuya enajenación no fuera expresamente prohibida o que dependa de una autorización pública. De todo aquello que no dependa de que tenga que intervenir el Estado para que yo las pueda vender, podemos decir que son cosas que están dentro del comercio, ¿sí? Y bueno, siempre y cuando no estuvieran expresamente prohibidas. Más allá que en la práctica se puedan vender, las drogas se venden, pero ¿podríamos decir que son cosas que están dentro del comercio? Según esta definición. Algunas sí, algunas no, digamos, las drogas legales, los remedios. Está bien. A mí me gusta ese pensamiento tan analítico, ¿sí? Porque lo mío fue muy general, drogas, ¿sí? Bueno, drogas también hay drogas medicinales que se pueden vender legalmente, incluso algunas que puedan tener algún contenido que son los psicofármacos y demás, bajo receta se venden legalmente, pero las drogas comunes que son ilegales también se venden, pero están fuera del comercio. ¿Por qué? Y porque su venta está prohibida, digamos, por el Estado y demás. Y hay cosas que están fuera del comercio. Son bienes cuya transmisión está expresamente prohibida por la ley o por actos jurídicos
que permite este código. Vamos a ver algunos ejemplos que son muy comunes y ustedes van a ver que hasta el día de hoy todavía sigue habiendo casos de este tipo. Alguien que vende la Torre Eiffel, o alguien que ha vendido la casita de Tucumán o la casa histórica, como le decimos nosotros, en Buenos Aires le dicen la casita de Tucumán, pero todavía se siguen vendiendo estos elementos que son, ¿cómo cree que ustedes que están catalogados esto? De acuerdo a la definición anterior. ¿Dónde están? Son bienes del Estado. ¿Y cómo son esos bienes? ¿De qué dominio? Dominio público del Estado. Correcto. ¿Y al ser de dominio público del Estado se pueden vender? No. Entonces, es tan simple y sin embargo hay gente que todavía la sigue comprando. La Torre Eiffel hasta no hace mucho tiempo he visto que la habían vendido. Son muy hábiles los muchachos que la venden. Pero ustedes se ríen, pero el cuento del tío sigue funcionando. Y a pesar de que estamos en un siglo que la información está, digamos, a un clic del dedo, o sea, mover unos milímetros el pulgar o el índice y ya tengo la información a la mano. Antes había que caminar cuadras y cuadras para llegar a la biblioteca, hacerse socio, ver si estaba el libro, sacarlo, leerlo. Mira, toda una historia, sacarse una duda. Hoy en día hacemos clic y tenemos todo a la mano. Y sin embargo, este tipo de cosas siguen pasando. Entonces, hay cosas que están fuera del comercio simplemente ¿por qué? Porque su venta está prohibida. ¿Por qué? Porque forman parte del patrimonio histórico, por eso están dentro del dominio público del Estado, etcétera, etcétera. Hay una lista muy larga de las cosas que no se pueden vender porque están fuera directamente del comercio, ¿no? Bien, ahora vamos a apurar un poquito porque nos estamos yendo un poquito del tiempo que pensaba darle para que quede tiempo para el práctico. Profe, Sí. ¿y la luna? La luna, bueno, tiene un ejercicio en el práctico, ahí ya van a poder preguntar todo sobre la luna. Ahí voy a subir algunos tratados internacionales y demás para que los puedan consultar y saquen sus conclusiones. No me pidan que les resuelva el problema porque casualmente un ejercicio del práctico, si fuera otra cosa se las contestaría. Sí, la luna un poquito más compleja. ¿Cómo? Que ha sido coincidencia, digo. Ah, no, bueno, porque capaz que no sé, como he tenido algún problema y he dejado, digamos, invisible el link, digo, capaz que he dejado visible ya el práctico y lo están viendo, ¿no? Hay un ejercicio ahí del práctico con respecto a esto. Bien, volvamos al tema del patrimonio. Entonces habíamos dicho que era el conjunto de bienes o obligaciones que tenía una persona, que era una relación entre el activo y el pasivo, y que era una universidad jurídica, o sea, todas las personas tenían uno, que era único e indivisible, que era necesario. ¿Por qué? Porque el patrimonio es la prenda común de los acreedores, o sea, es donde los acreedores van a echar mano para cobrar, digamos, una obligación por alguna razón que hayamos contraído nosotros. El patrimonio no puede existir fuera del titular, no lo puedo vender al patrimonio como patrimonio, podría vender las cosas que integran mi patrimonio, pero al patrimonio no me puedo quedar sin patrimonio, me quedaré con un patrimonio cero o negativo si es que estoy debiendo, pero no puedo no tener patrimonio, ¿sí? Los derechos patrimoniales son aquellos que sirven para satisfacción de la necesidad económica del titular de los derechos. Son aquellos, habíamos dicho que eran aquellos derechos que le podíamos dar un contenido económico, que los podíamos traducir en dinero. Habíamos dicho que los derechos personalísimos, los derechos a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a trabajar, todos esos derechos humanos que están consagrados, no son patrimoniales porque no lo podemos traducir en dinero, no podríamos venderlo, pero sí podemos vender un derecho real,
podríamos vender un derecho intelectual, los derechos personales, etc. Todos estos tres derechos, los reales, los personales y los intelectuales, componen el bagaje de derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque todos ellos se pueden traducir en dinero. Bien, hay acreedor es aquel que tiene la potestad de hacer cumplir al otro una obligación que ha contraído. Entonces, el acreedor y el deudor son dos figuras en las cuales, cuando nosotros realizamos un contrato, generalmente revestimos las dos figuras en un determinado momento. Me contratan para que yo haga un software, me van a pagar un dinero por ello. Y en ese momento, del momento que firmamos el contrato con el cliente, yo tengo las dos características, de deudor y acreedor. ¿Qué estoy debiendo yo? ¿De qué soy deudor? Del código. Del programa que he prometido, del sistema, de lo que fuese. ¿Y de qué soy acreedor? De la plata que me han prometido. La por el plata, sistema. digamos, que hemos convenido por ese software que yo estoy entregando. Entonces, los acreedores quedan como única figura cuando yo ya cumplí mi parte. Yo ya entregué el software y no me han pagado. Entonces, mi figura de deudor ya se extinguió con el cumplimiento de mi obligación. Mi obligación era entregar el software, yo ya lo entregué. Entonces, yo ya no soy más deudor y quedo solamente en el rol de acreedor. Bien, y como habíamos dicho que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, o sea, de dónde yo voy a ir a cobrarme la obligación cuando no se haya cumplido, entonces los acreedores a veces concurren todos a un mismo deudor, y entonces la ley ha establecido algunos acreedores con privilegio. El acreedor con privilegio es aquellos acreedores que tienen la potestad de cobrar antes que otro de lo que se le está debiendo. Esto es importante sobre todo cuando el patrimonio del deudor es pequeño. Entonces ya de entrada sabemos que no vamos a cobrar todos. ¿Sí? Nos está debiendo entre todos, nos debe 2 millones de pesos y tienen 100.000. Y vamos a quedar varios sin cobrar. Entonces, el tema del privilegio de los acreedores es importante. ¿Por qué? Porque establece ese orden de prioridad en cuanto a quién cobra primero y una vez que se acabó el dinero, los que quedaron no cobraron. Así que de esa medida la ley ha establecido quiénes van a cobrar primero. Hay acreedores privilegiados por ley, otros que los acreedores, ya vamos a ver cuando veamos la bolilla de derechos reales, tienen un derecho real de garantía para cobrar. Ustedes tienen que haber escuchado infinidad de veces el tema de créditos hipotecarios y créditos prendarios. Cuando compran una casa, hay una hipoteca a favor del banco y el banco nos presta dinero para que compremos la casa. Entonces, el banco nos presta dinero y como garantía está la hipoteca a favor del banco. ¿Y qué es la hipoteca? Ya vamos a ver más en detalle, pero básicamente para que se queden con una idea más o menos clara, general pero clara, es la propiedad que yo he comprado tiene la finalidad ahí en la hipoteca de servir de garantía para el cumplimiento de la obligación que yo tengo de devolver el crédito. Si yo no devuelvo el crédito, el que tiene la hipoteca tiene ese derecho real de garantía, tiene la potestad de cobrar de ese bien antes que cualquier otro lo que yo le estoy debiendo. Entonces, de esa manera se asegura que pase lo que pase, él va a cobrar lo que yo le debo. ¿Por qué? Y porque tiene esa preferencia que es el derecho real de garantía. Entonces, no es que se va a quedar con la casa, no. Va a tomar de la casa lo que yo le esté debiendo. Si capaz que quedan debiendo nada más que 2 cuotas y tomará el valor de las 2 cuotas, lo otro no lo va a tocar. Pero él se asegura que va a cobrar siempre. ¿Por qué? Porque sobre ese bien tiene un privilegio, que es el derecho real de garantía. Y generalmente nunca te prestan lo que vale el bien, te prestan mucho menos,
para cubrirse de que si se vende más barato de lo que debe venderse, aún así ellos no van a perder. Entonces, en un remate puede salir por debajo del valor real, pero como ellos te han prestado el 60% de lo que vale el bien, y vos ya has pagado algunas cuotas, conclusión, el banco tiene los números muy bien calculados, no van a perder en ningún caso. Y después están en última instancia los acreedores comunes, que les llaman quirografarios también, que esos cobran si queda dinero, y si es mucho lo que se debe y poco, digamos, lo que hay para cobrar, se prorratea un poquito a cada uno de lo que queda. Son los últimos en cobrar. ¿Qué va a tener preferencia? Esta es una lista pequeñita y sintética, simplemente para darle una idea. Si ustedes van al material, van a poder ver la lista más extensa. Los gastos de justicia, los créditos del fisco y los municipios, los gastos funerarios o gastos de salud de la última enfermedad de los últimos 6 meses, si, qué sé yo, había una enfermera o los gastos de la farmacia y demás, los salarios de los empleados por los últimos 6 meses, todo eso tienen preferencia y son acreedores privilegiados. Después hay otros que pueden ser acreedores sobre determinados elementos que componen el patrimonio. Los otros son, lo que vimos anteriormente, son sobre todo el patrimonio. Aquí, sobre algunos bienes, van a tener preferencia algunas personas. Supongamos, si yo estoy alquilando una casa, tengo el privilegio de cobrarme lo que me deben de alquiler sobre los bienes muebles que hay en la propiedad, ¿sí? Antes que los demás. O sea, los bienes muebles que tiene dentro de la propiedad que yo alquilaba, los puedo retener hasta tanto yo cobre, digamos, el importe que se me debe. O sea, tengo preferencia solamente sobre ese bien. ¿Sí? Perfecto. Bien, con la prenda funciona exactamente igual. Los acreedores privilegiados con derecho real de garantía, habíamos hablado de la hipoteca, que es sobre bienes inmuebles. El equivalente del derecho real de garantía sobre bienes muebles es la prenda. O sea, compro un auto, el banco me presta plata para que compre el auto y hay un crédito prendario. Y la prenda funciona de la misma manera. Si yo no pago, sacarán a remate el auto, cobrará lo que yo le debo al banco y lo demás quedará ahí para que sigan cobrando los acreedores si es que quedó algo, ¿sí? Pero de todas maneras, de ese bien mueble que tiene la prenda, va a cobrar primero el que tenga la prenda y después cobrarán los demás. Perfecto. Bien, y en cuanto a los quirografarios comunes, son los últimos orejones del tarro, como dice el refrán, y cobrarán, digamos, proporcionalmente si es que queda algo para cobrar. Y si muchas veces no queda, bueno, no cobra. Hay bienes que en un embargo no se pueden llegar a ejecutar, y tienen una función, digamos, de lo que habíamos hablado antes, de que se busca siempre mantener la paz social, el bien común y todo lo demás. Entonces hay cosas que se supone que no las podríamos privar a una persona por el hecho de que tenga deuda, ¿sí? Entonces el hecho cotidiano del deudor y de su familia, o sea, la cama y demás, la ropa y muebles indispensables para su desenvolvimiento normal, los instrumentos necesarios para su profesión, arte o oficio. Porque si yo a una persona la privo de los elementos con los cuales se gana la vida, de alguna manera estoy rompiendo ese orden público que tanto trata de preservar siempre la ley, ¿no? Entonces se trata de mantener a la gente esos elementos que le permiten traer dinero y mantener a su familia. Tampoco la persona que, supongamos que yo esté alquilando y estoy debiendo, no puede ejercer el derecho de retención sobre ninguno de estos bienes, ¿no? También se incluyen las indemnizaciones, digamos, por accidentes laborales o por despido o
como elementos que no se puedan ejecutar, digamos, que no sean, digamos, ejecutables en una acción contra una deuda que tengamos, ¿sí? Bueno, ahí está la bibliografía. Obviamente, siempre va a estar, no sé por qué acá se me escapó, como primera medida el Código Civil y Comercial. Es vieja la bibliografía. Y bueno, y estos libros, si es que pudieran conseguir algunos, también les van a servir. ¿Preguntas, chicos? Por ahora no, profe. Profe, perdón, en el último que explicó en inejecutables, creo que era, en el Sí. anterior, ahí no me quedó muy claro en el caso de que fuera, no sé, una prenda, una hipoteca, pero si el bien es de familia, ¿el banco de todas formas no la puede ejecutar a eso? En principio, si vos pones como bien de familia, la estás sacando a la propiedad, digamos, del mercado. Jamás podría una propiedad servirle de garantía al banco si está, digamos, inscripta como bien de familia, porque la idea del bien de familia es que quede fuera del alcance de los acreedores, por lo tanto, ningún acreedor te va a tomar como garantía un bien de familia. ¿Se entiende eso? Te toman como garantía algo que a ellos les pueda servir para cobrarse, el bien de familia no les serviría. ¿Me explico o no? Sí, pero supongamos que, no sé, la puso primero, no tenía familia, qué sé yo, y como esas hipotecas creo que son de muchos años, en el transcurso de ese tiempo tiene la familia. No. Si vos ya tenés hecha la hipoteca va a estar vigente hasta que vos pagues. Una vez que termines de pagar, se levantará la hipoteca. O sea, si es la hipoteca primero, olvídate. Porque la hipoteca, digamos, no te va a permitir ponerlo como bien de familia, mientras tanto no tengas vos, digamos, la libertad de haber pagado todo al acreedor. Ahora, si lo querés hacer después, tampoco vas a poder. O sea, si estaba, vamos, el principio, si vos ya lo tenías como bien de familia antes de pedir el crédito, cuando vos presentes como garantía tu casa que está como bien de familia, el banco te va a decir, eso no nos sirve, porque no vamos a poder ejecutarlo. Entonces, lo que yo quiero es algo que me garantice a mí que si vos no pagás, yo de todas formas voy a cobrar. Si pones otra propiedad que no esté afectada, entonces sí le va a servir al banco porque sabe que si vos no pagás, la saca del remate, se cobra y él queda feliz. Ahora, si vos pones como bien de familia, eso no serviría como garantía para el banco. No sé si te queda claro ahí, si no. Sí, perfecto, gracias. Quedó claro. Sí. Ricardo, presento el práctico. Sí, si no hay más preguntas, dale nomás, así ven el tema de la luna y todo lo demás. Yo voy a ir levantando en la plataforma para hacerlo visible al práctico y a las demás cosas para que puedan ya descargarlo. Bien. ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy leyendo de este trabajo práctico. En el punto 1 les dice, identifiquen qué tipo de cosas son las siguientes. Puertas en una casa demolida, ventanas en un corralón, y a su vez está dividido o distinguido entre ventanas colocadas y ventanas para la venta. En el punto 2 dice, en la vivienda de un deudor se encuentran una serie de bienes que el acreedor quiere embargar para con su deuda. ¿Sí? Son supuestamente que los quieren embargar. ¿Cuáles son esos bienes? Un horno de microondas con pantalla digital, grill de cuarzo, una cama de 2 plazas de algarrobo, un tensiómetro digital de brazo con inflado automático, un teodolito electrónico marca Pentax, una notebook HP, un mini proyector portátil LED, un Smart TV, una carretilla de chapa con ruedas neumáticas.
Analice, dice más adelante, analice qué bienes pueden embargarse en los siguientes casos en los que el deudor es, en el caso A, un médico. O sea, todos los bienes de la A a la H, ustedes van a analizar en el caso A de médico, qué bienes se les podría embargar, ¿sí? En el segundo caso, el caso B con minúscula que está acá, si se trata de un programador universitario, un licenciado en informática o en ingeniero en computación, también esos bienes identificados de la A hasta la H, ¿cuáles se podrían embargar en ese caso? Lo mismo en el caso C de minúscula, que se trate de un agrimensor, y en el caso D de un albañil. ¿Queda claro esta consigna, esta pregunta? Sí, queda claro. Bien. Bueno, ahí dice 2, pero sería 3. Lea el extracto del siguiente artículo y analice la situación y los argumentos de la constructora según lo estudiado en este tema que acabamos de ver de los bienes de las cosas. Se trata de una pirámide maya. Dice que una constructora destruyó una pirámide maya y usó los restos para rellenar rutas. Dice el artículo, una pirámide construida por los mayas en Belice hace más de 2.300 años fue destruida por una empresa constructora que usó las piedras como relleno de rutas y caminos. En excavaciones arqueológicas previas, allí se habían hallado innumerables elementos que daban cuenta de una prolongada ocupación de la civilización maya en el lugar. Objetos funerarios, vasijas, esculturas de figuras antropomórficas, huesos humanos y joyas de jade, que en su mayoría se encuentran en el Museo Británico. Los especialistas detallaron que tras el trabajo de la constructora, solo quedó en pie una pequeña porción de 3 metros del centro del montículo piramidal. Antes tenía unos 30 metros de altura. Ustedes van a analizar los argumentos, ¿no? En el punto 1 dice, la constructora dice que poseía la autorización del intendente para extraer el material, que en el peor de los casos está dispuesta a reponer todas las toneladas de piedras extraídas y que si lo dispone el intendente están dispuestos a comprar la pirámide. Bueno, les repito la consigna, ustedes van a tener que leerlo y analizar estos argumentos a la luz de lo que ha expuesto hoy el profesor en el tema de las cosas. En este siguiente punto dice, lea el extracto del siguiente artículo y responda según lo estudiado en la bolilla, según lo que hemos visto hoy en la clase. Las preguntas van a ser si es jurídicamente válida la compra del terreno, van a enunciar los pasos a seguir para asegurarse de no tener sorpresas desagradables al momento de realizar una compra y van a fundamentar tanto la A como la B. Bueno, acá está el caso que a ustedes hacían la pregunta sobre qué pasaba con la luna. Dice el titular de esta nota de que los argentinos, entre los que más compran terrenos en la luna, casi 2.000 personas adquirieron 2.000 hectáreas a la Embajada Lunar. Es el segundo país de América Latina que más lotes tiene, según este informe. Según el informe de la Embajada Lunar, 1.741 argentinos adquirieron un total de 2.000 hectáreas. El precio, en total pagaron $150.000. Son terrenos de 4.000 metros cuadrados. Está en oferta a $19,99, más $1,51 de impuestos, más $2,50 para que su nombre esté impreso en la foto satelital que le manden de su lote.
más $12.50 de envío a cualquier lugar del mundo. Esto hace un total de $36.50 por el título de propiedad, que se le entrega con un certificado personalizado de la escritura de compra, una foto por satélite de la propiedad e información geográfica para ayudar a localizarla. Agrega el artículo que Dennis Hope, en 1980, registró a su nombre el satélite, o sea la Luna, y todos los planetas del sistema solar, basado en un vacío legal del Tratado de Espacio Exterior que estableció Naciones Unidas. Una vez registrado a su nombre, Hope dividió la Luna e inició su venta mediante la Embajada Lunar. Actualmente comercializa 1.500 terrenos diarios de media hectárea en la Luna, Mercurio, Marte y Venus. Les repito, ustedes van a tener que responder si esta venta que se hace o la compra es jurídicamente válida. También van a tener que enunciar los pasos para asegurarse de no tener sorpresas desagradables al momento de realizar una compra. Y van a fundamentar, ¿sí? ¿Por qué ustedes dicen de que si es válida o no es válida la operación? Y por qué dicen que estos pasos o cuáles son los pasos necesarios para realizar una compra y así uno evitar desagradables sorpresas, ¿no? ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Les vuelvo a explicar? Lo que sí quería, digamos, un poco ahondar sobre lo que le decía Edith, es que los pasos a seguir para hacer una compra no solo, digamos, lo tengan en cuenta en función de este ejercicio, sino de cualquier compra. Sería como un checklist que ustedes hagan, de decir, bueno, ¿qué debo hacer al momento de comprar? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para que mi compra no sea, digamos, algo que me traiga una desagradable sorpresa, que he comprado un buzón o que he comprado algo que no debía? Entonces, puede servir para la Luna, pero pueden aplicarlo después para cualquier cosa que compren si la hacen a ese checklist adecuadamente. No sé si se entiende la idea. Profe, yo tengo una pregunta. Si no hay ninguna ley que prohíba una compra y una venta, y tampoco hay ningún organismo que regule ese tipo de venta, ¿sería válida o no? Hemos subido a la plataforma, hay un tratado de Naciones Unidas del 2002, creo. No sé si hay uno más nuevo, porque no lo he chequeado, pero dada la fecha del artículo, digamos, creo que está bastante contemporáneo, digamos. Así ahí pueden leer, digamos, todos los principios consagrados en el Tratado Internacional y pueden cotejar con lo que dice este señor. O sea, sí hay tratados internacionales, eso es a lo que me refiero. Me he puesto ahí uno de lo que ustedes pueden recabar información.
Antes del viernes o el viernes estaría puesto en plataforma el horario del evaluativo. Ricardo, ¿ya está el práctico en la plataforma? ¿Sí? Bien, bien, para que ya lo tome ahí. Está el práctico, están todos los elementos ya visibles, y está el Tratado Internacional ese de Naciones Unidas, que lo pueden ver también. Está la presentación, y ya está habilitado, por supuesto, para subir el práctico. Obviamente nadie lo va a subir ahora, pero ya está, digamos. ¿Alguien me pregunta una duda sobre el punto 1 para ir? Ángel nos pregunta si una ventana colocada sería que del corralón van a mi casa a colocar la ventana. No, si en el corralón ustedes ven, están presentes, hay una ventana colocada y otra ventana que está para la venta. Esos son el caso del trabajo práctico. ¿Entiendes? Ustedes tienen que identificar, bien, ya lo entiendo, qué tipo de cosa de bien sería en cada caso. Bueno, ustedes van a colocar y van a justificar sus respuestas, ¿sí? Alguien pregunta si van a hacer un evaluativo, si es un evaluativo por cada tema. El día lunes el evaluativo del primer tema, el miércoles que viene será el evaluativo del segundo, y así sucesivamente. Sí, van a ser muy difíciles. No, van a ser el mismo nivel, digamos, de complejidad que lo que ustedes están manejando en el práctico. No hay mucho más. Sí, que con el material de estudio, con las clases, con el práctico, van a andar muy bien. Sobre todo porque las preguntas que les hace el profesor o que hacemos en las preguntas son de razonamiento, de que ustedes entiendan. No es que se lo va a cargar de muchas otras cosas, sino más que nada de que entiendan, ¿no? Chao, hasta luego. Buenas noches, chicos.